Profecías de Santos y Beatos. Mary Julia Gini. 1850-1941. Nuestro Señor vendrá primero en su misericordia, luego en su justa ira. Es decir, un periodo de misericordia será concedido a la tierra primero, luego un tiempo de justicia. 29 de septiembre de 1880. Nota. En sus profecías, vemos que este periodo de misericordia durará incluso durante el periodo de maldad concedido a Satanás, ya que Dios no atacará a la tierra hasta que el crimen alcance su apogeo, y las guerras civiles y los castigos estallen en Francia. Cuando eso suceda, ese será el tiempo de la justicia de Dios. Y Él no permitirá que su misericordia sea tocada de nuevo, hasta que la tierra esté completamente limpia. El siglo de Satanás. Mary Julia Gini vio en una visión que cuando Cristo ascendiera al cielo, Satanás se le aparecería y le exigiría más poder. Se le prometió un periodo de libertad, y se le dejaría libre para tentar a la humanidad sin límites. Sus malvadas conquistas serían tan grandes, que sus seguidores superarían a los de nuestro Señor. El triunfo de Satanás alcanzaría su punto máximo, cuando estallara la guerra civil en Europa, la desastrosa guerra civil anticlerical que comenzaría en París, y se extendería por Francia. A Mary Julie se le dijo, que ya estaban en la era de Satanás. A Mary Julie le dijeron, que pronto se les concedería su completa libertad. Esta advertencia llegó 5 años antes de que el Papa León XIII recibiera su famosa visión del siglo de Satanás, en 1883. La duración de esta gran libertad dada a Satanás, es también una advertencia. Si se les concede gran libertad, Dios también les reserva un castigo igual a la libertad que se les permitió tener. En la Cámara del Infierno de París, se aprobarán leyes negras, de un refinamiento y una maldad sin precedentes, dirigidas contra la fe y la Iglesia, para intentar borrar todo lo que sea de Dios. Llegarán hasta el punto de borrar las artes, y rehacerlas bajo una forma espantosa, terrible, y todo lo que preparen, y se aproxime a ellas. Observaciones. Nuestro Señor menciona las leyes terribles que saldrán. Esta debe ser otra advertencia sobre el malvado gobierno rojo que se levantará, y que suprimirá a la Iglesia y todas sus enseñanzas morales. Nuestro Señor también advierte, que destruirán las artes para lograr su propósito de borrar a Dios y sus leyes, de las mentes y corazones de la gente. Y es obvio que esto no se refiere solo a las artes plásticas, sino a las otras humanidades y artes liberales, como la teología, la filosofía, la historia, el derecho, etc. El mal se describe como refinado, es decir, tan suave y sutil, que apenas notaremos cómo se está introduciendo, hasta que sea casi demasiado tarde. De hecho, estamos viendo que esto está surtiendo efecto en el mundo ahora mismo, y allá en el camino. Las universidades se han convertido en caldos de cultivo para el liberalismo de extrema izquierda. Y muchas de las llamadas universidades católicas, son todo menos católicas. Los cursos de teología y filosofía, se han vuelto liberales y se han alejado de todo lo que se parezca al lado conservador. Ahora puede ser del género que quieras. Y vemos que la historia se está reescribiendo o borrando, que se están derribando estatuas. Si alguien no está de acuerdo con una figura histórica, ahora se lo está borrando de la historia. El socialismo e incluso el comunismo, se están volviendo populares entre las generaciones más jóvenes. Se nos dice que odiemos a Colón, por su destrucción tiránica del culto pagano de los pueblos indígenas. Y que nos avergoncemos de nuestra historia misionera cristiana. Ni siquiera los departamentos de literatura se salvan. Hace varios años, busqué los sitios web de todas las universidades importantes de Estados Unidos y el Reino Unido, que tenían un departamento de inglés, y todas tenían un profesor cuya materia principal era teoría, o cultura queer, o su departamento ofrecía cursos sobre cultura y literatura queer, etc. Los padres que piensan que la literatura inglesa está bien, o las artes, probablemente no tengan idea de lo que se enseña en las universidades en estos días. Si eres conservador en lo más mínimo ahora, difícilmente tendrás una oportunidad en un campus universitario.
Francia pagará, por sus 200 años de democracia y su régimen anticristiano, habiendo abolido la monarquía católica absoluta de Francia, es decir, durante la Revolución Francesa de influencia masónica, pero la monarquía finalmente será restaurada. Observaciones interesantes sobre el tiempo. Francia dejó oficialmente de ser una nación católica, y se convirtió en un estado secular cuando abolió su monarquía católica absoluta, y adoptó su primera constitución después de la Revolución Francesa en 1791. Francia fue declarada república en 1792. Puesto que no habían pasado 200 años, cuando se hizo esta profecía en 1874, los 200 años se refieren obviamente a cuando Francia podría esperar los mayores castigos, lo que significa en cualquier momento a partir de 1991 a 1992 en adelante, el final del siglo XX y el XXI. Esto encaja exactamente con el momento del castigo revelado por otros místicos. Se predice una época siglo sangriento, de nuevas invenciones diabólicas nunca antes vistas. Satanás y todos los malvados están más sedientos de la sangre de los cristianos que nunca antes. Se aproxima un tiempo de genocidio cuando líderes malvados conspirarán en secreto usando el pretexto de detener la rebelión para acorralar a los cristianos católicos y llevarlos a las iglesias donde serán martirizados, en los lugares donde reside el Santísimo Sacramento. Los padres corromperán a sus hijos, antes de que alcancen la edad de la razón. Serán criados sin religión, básicamente, se les colocará en el camino de la condenación, antes de que alcancen la edad de la razón. Hubiera sido mejor que estos niños nunca hubieran nacido. Los niños son criados de manera que pierdan su inocencia, antes de alcanzar la edad de la razón. Son criados como adultos, es decir, en asuntos de adultos. Los niños no serán educados en el amor a Nuestra Señora, y su virtud de pureza. Todo está comprometido en la pérdida de las almas de los niños. Nuestra Señora. Hijos míos amados. Todo está comprometido en una pérdida irreparable, me refiero a la salvación de las almas de los niños. El alimento de estas pobres almas, debe ser para ellas el pan de amor de su Reina Inmaculada, la Reina del Cielo. Después de la entrega de las almas de los jóvenes adolescentes a Satanás, el enemigo de las almas, quiero decir, que la mayoría de estos niños han entrado en el camino de la corrupción, y estas almas no han recibido una gota de este perfume de mis virtudes de pureza. Es un dolor muy inmenso, porque si vieran el número, se asustarían, y hasta recibirían un golpe mortal. Nota. Es interesante que veamos, que Nuestra Señora reveló a Mary Julie Yagini, la cuarta blasfemia contra su Inmaculado Corazón, 13 años antes de las apariciones de Fátima en 1917, y 26 años antes de que las 5 blasfemias fueran realmente reveladas a la hermana Lucía. Además de la devoción de reparación de los 5 primeros sábados. Como fue revelado a la hermana Lucía, el mundo no tendrá la era de la paz hasta que las 5 blasfemias sean suficientemente reparadas, y la devoción a su Inmaculado Corazón se haya extendido. El preludio de los grandes castigos será cuando ocurran los grandes ataques contra la Iglesia, y estarán acompañados de su adoctrinamiento a los niños, para quitarles el nombre y todo conocimiento de Dios. Cuando estallen las persecuciones malignas contra la verdadera fe, y la revolución genocida, serán los jóvenes corrompidos, los que clamarán por la muerte de los cristianos, y la muerte a Cristo. Ellos serán los peores enemigos contra Cristo, y serán los más activos en el momento del derramamiento de sangre, en las profanaciones de iglesias, cementerios y el Santísimo Sacramento, y derribarán las cruces, y las someterán a profanación. En todos los siglos pasados de la tierra, ninguno se parecerá a esta época. Profecías sobre el estado de la Iglesia. La Iglesia sufrirá 3 grandes ataques, pero la fe no decaerá. Nota. En las profecías de Mary Julie, con respecto a Francia y el derramamiento de sangre que se avecina, ella dice que Francia sufrirá 3 periodos de crisis. La Iglesia será perseguida, llevada a la clandestinidad durante un tiempo de guerra civil y conflictos. Aparentemente esto es a lo que también se hace referencia aquí. A pesar de los 3 ataques, la fe no será destruida.
La iglesia será profanada, el clero se corromperá, se necesitará mucho sufrimiento, tortura y derramamiento de sangre, para purificarla antes de que se le conceda el triunfo. Es decir, la restauración durante la era de paz. 19 de marzo de 1878. Se necesitará mucho coraje y sangre, para salvar a la iglesia en peligro. Mary Julia Gini, no solo previó un siglo diabólico, antes de que el Papa León XIII tuviera su famosa visión, de que a Satanás se le concedía un siglo de libertad para destruir la iglesia, sino que también predijo crípticamente, que el infierno reduciría las oraciones leoninas a cenizas. Es decir, que las oraciones leoninas serían eliminadas de la misa. Y nuevamente, predijo esto varios años antes de su famosa visión, que inspiró las oraciones en primer lugar. El clero corrupto se contagiará de la plaga de la degradación espiritual, la falta de verdadera caridad, amor y respeto mutuo. Si el clero no se corrige, Dios lo castigará convirtiéndolo en objeto de escándalo. Dios enviará a todos una advertencia seria. Los escándalos del clero pasarán ante nuestros ojos. Orad a la divina misericordia. Debemos esperar verlo todo. El crimen es llevado al altar, la iglesia fracasará en su misión, y no tratará de convertir a los pecadores. El Señor es ofendido por aquellos que deberían servirle. Un papa sufrirá tormentos superiores a sus poderes, será descartado y dejado de lado. Mary Julia Gini también predice un papa exiliado, que sufrirá un largo y doloroso martirio, debido a este exilio. Esto podría ser una profecía del mismo papa abandonado. No tendrá voz como los papas anteriores, una indicación de que su voz será silenciada, pero seguirá cuidando de sus hijos y de la iglesia infalible. Es decir, seguirá teniendo autoridad. La iglesia seguirá siendo infalible. Supresión de la iglesia, la formación de una iglesia apóstata. Obviamente durante los 3 periodos de crisis. Antes de que los castigos de Francia lleguen, muchas almas perderán la fe. Francia estará cubierta de masas de hombres culpables, que desde el fondo de las logias, trabajarán para glorificar a Satanás, y levantarle lugares de culto. Advertencia sobre la masonería y las logias masónicas. Aquellos que se reúnen y llenan las logias, están esperando el momento de levantarse, y arrojar el fango del escándalo sobre la iglesia. Satanás es alegre, recorre todo el mundo, en el recinto de sus casas donde viven los discípulos que siguen su doctrina, donde les revela sus secretos satánicos para que pierdan sus almas. Da sus consejos, y los jefes de sus perros del infierno, beben largos tragos de sus doctrinas, que están hechas de sacrilegios y conjuros. La supresión de las obras de Dios y el triunfo de los hombres malos, se producirá cuando la devoción al Sagrado Corazón sea suprimida y atacada. Los hombres no querrán admitir que es a través del Sagrado Corazón que vendrá la paz prometida. Los malos estarán furiosos contra la devoción al Sagrado Corazón. Los religiosos serán expulsados de las instituciones de enseñanza religiosa, para que se establezcan escuelas laicas en su lugar. Los religiosos no podrán ganarse la vida de esta manera, y tendrán que depender de la divina providencia. Consejo del cielo. La iglesia y los fieles deben comprar en forma privada propiedades para escuelas católicas, iglesias, hospitales, etc. El gobierno no devuelve lo que toma. Si la propiedad es de propiedad privada, es más difícil para el gobierno confiscarla, o influir en lo que se enseña en las escuelas, etc. El dinero gastado valdrá la pena, porque la preocupación será menos intensa. Nota. Esta profecía fue dada justo antes de que se aprobaran las leyes anticlericales de 1905 en Francia, que permitían la confiscación de la propiedad de la iglesia. Sin embargo, este es también un buen consejo para nuestros tiempos. La iglesia sufrirá una persecución como nunca antes se desató en el infierno. Los obispos habrán huido, las iglesias cerrarán, las almas santas llorarán ante las ruinas y el abandono. Habrá un ataque infernal contra la devoción al Sagrado Corazón. Un hombre, o líder malvado, se levantará 3 veces contra la iglesia y los religiosos. Es decir, los 3 periodos de crisis. Los religiosos se verán obligados a esconderse, en casas particulares de familias cristianas. Pero ni siquiera ellos estarán a salvo.
ya que hombres malvados irrumpirán y buscarán. Esta negra persecución durará hasta que el gran monarca sea enviado por Dios. Los complots son urdidos por los malvados. Ellos esperarán el momento en que este líder dé la orden para que sus complots se lleven a cabo. Se desatará una gran persecución. Muchos fieles religiosos serán convertidos en mártires, se tenderán trampas en los monasterios y claustros. 19 de marzo de 1878. La profecía del siglo sanguinario, los católicos serán acorralados, se utilizará el pretexto de detener una rebelión, la defensa de la libertad secular será el pretexto. Los católicos serán martirizados en las iglesias. Los malvados intentarán aprobar una ley en Francia, y más allá. Es decir, una ley anticlerical contra la iglesia. Los ministros de Dios serán robados en todo, excepto en lo absolutamente necesario. Serán obligados a dejar sus hábitos, y vestir ropas comunes para escapar de la persecución. Los enemigos de la iglesia intentarán convertir las iglesias en teatros, o lugares de danzas infernales. Los sacerdotes carecerán de coraje para defender la fe. Los sacerdotes serán sobornados para que abandonen la iglesia. El gobierno maligno de París aprobará leyes anticlericales contra la fe y la iglesia. El gobierno pretende convertir los lugares sagrados de culto en teatros y lugares de abominación infernal. El clero débil se unirá al gobierno. Muchos obispos se unirán al régimen infernal, particularmente en París, el sur y el este de Francia. El sur y el este de Francia se volverán terriblemente malignos. En Lyon, presentaciones blasfemas de la misa y profanaciones, apariciones satánicas. Los líderes del mal aprobarán una ley que obligará a los obispos a enviar una citación u orden para que se entreguen los sacerdotes que se han escondido en casas particulares de los fieles. Al parecer, se les exigirá que los etiqueten como criminales contra el Estado. Las leyes serán tan implacables que nunca podrán deshacerlas. Los obispos se verán obligados a responder. Entonces, los malvados legisladores, administradores, no se detendrán allí. Ordenarán a todas las órdenes religiosas que abandonen Francia. Los jesuitas sufrirán en particular por estos hombres malvados. También intentarán ir por la cabeza del Papa, es decir, martirizarlo. Sin embargo, habrá algunas personas buenas que se resistirán a todas estas leyes malvadas. Sin embargo, habrá muchos obispos débiles que fracasarán y sucumbirán al gobierno malvado. Su fe débil dará un mal ejemplo y causará la condenación de muchas almas. En varias ciudades, los pastores, obispos, tendrán reuniones sobre qué hacer con estas leyes impías. Sin embargo, solo 3 obispos permanecerán fieles y apoyarán lo que saben que es la voluntad de Dios. Es una revolución roja. Muchos sacerdotes caerán y enviarán cartas, intentando persuadir a los fieles de que no hay nada malo con las leyes del gobierno. El Papa intentará apelar a los fieles para que no sigan su ejemplo y se aferren a la fe, pero pocos lo escucharán. Muchas almas se perderán. El santuario del Sacré-Cœur será utilizado para sus diabólicos consejos de estos hombres malvados. Desde allí planearán su traición, formarán organizaciones para cerrar iglesias, cerrar órdenes religiosas, y clausurar los famosos sitios de apariciones. El Sacré-Cœur servirá como teatro para los impíos, y todos aquellos involucrados con las leyes humanas. Desde el Sacré-Cœur aprobarán la ley malvada, que introduce la religión del Estado apóstata. La ley se pondrá en vigor en el mes de junio. El lugar de oración de Santa Genoveva, su santuario, se convertirá en un teatro de danzas y crímenes infernales. Se exigirá la supresión de las campanas de las iglesias, y de los servicios funerarios. Borrarán todo recuerdo de la primera religión, e instruirán en una religión impía. Los monasterios serán saqueados, la misa será parodiada, los servicios funerarios prohibidos. Lourdes será profanada. El claustro de Paray-le-Monial arderá. Sin embargo, parece que Nuestra Señora protegerá los lugares donde se veneran sus estatuas milagrosas. El Papa será atacado, hecho prisionero, todas las autoridades eclesiásticas sentirán la persecución. Se les permitirá ejercer su ministerio al principio, luego serán sacados de sus asientos.
Entonces vendrá la orden de que huyan. Los malvados ocuparán su lugar. Se establecerá un nuevo conjunto de ceremonias, pero serán contrarias a la fe y a las leyes santas. Se aprobará una ley malvada por la cual los padres serán obligados a dejar que estas autoridades malvadas corrompan a sus hijos, pero solo durará 44 días. El martirio ocurrirá durante este tiempo, después del cual vendrán los castigos de Dios. En conjunto, parece que una iglesia autorizada por el Estado reemplazará a la Iglesia Católica en Francia y Europa, de manera similar a lo que la China comunista está tratando de hacer. Habrá pocos sacerdotes verdaderos. Muchos se han corrompido y se unirán a los revolucionarios. No pueden esperar para arrojar sus hábitos y difundir el horror y la abominación entre el pueblo. En los días de terror habrá sacerdotes dentro y fuera de Francia, que no pensarán en romper el sello del confesionario, para estropear la fe y profanar la iglesia. La iglesia será abandonada, privada del Papa, de la oración, de todos los oficios, exiliada de Dios y de los santos. Ellos pretenden, es decir, alguna fuerza o grupo maligno, quitar los crucifijos y las estatuas de los santos de sus santuarios, para romperlos y profanarlos. No quedará en Francia casa religiosa ni monasterio, donde se pueda escapar a los tiranos que vendrán en esta época. En el tiempo de los fatales acontecimientos en Francia, habrá un gran número de apostasías, y el clero será el primero en haber iniciado la mayoría de ellas. 14 de noviembre de 1884. Se producirá una gran apostasía. Las infamias de la corrupción se extenderán por el mundo y causarán el mayor escándalo. Ay de los sacerdotes que suben al altar con conciencia velada, es decir, con intención corrupta. Los malos cristianos no se contentarán con la pérdida de sus propias almas durante la apostasía. Buscarán almas, y tratarán de hacer que otros pequen contra su fe y sus deberes cristianos. Es el tiempo del gran cisma. Un obispo encabezará el cisma, y el corazón de su diócesis se rebelará contra la iglesia, y se negará a someterse a Roma. Unos cuantos hombres entrarán en una religión falsa. Luego muchos obispos los seguirán, y todos sus rebaños con ellos. Es una religión sacrílega. Los obispos franceses la iniciarán, y luego otros los seguirán. Estos obispos apóstatas estarán en contra del gran monarca elegido por Dios. Nuestra Señora llora, porque sus advertencias sobre la salud no fueron escuchadas. Ahora advierte, que como resultado, los obispos se volverán apóstatas, falsos apóstoles, y se separarán de Roma y del Papa. Prestarán atención al gobierno malvado, y también promoverán las mentiras del cisma, y alentarán a los fieles a salvar sus vidas durante las persecuciones, uniéndose al cisma. Los sacerdotes serán persuadidos. Muchas almas se dirigirán al abismo debido a esto. El cisma y la ruptura con Roma. Los obispos celebrarán un concilio, y entregarán sus demandas al Santo Padre. 1. Exigen una disminución de la autoridad papal sobre ellos. 2. Los obispos exigen una disminución de la obediencia al Papa. Desean ser la autoridad y hacer todo en la Iglesia. En respuesta, el Papa pedirá una reforma, o obediencia, mediante una carta o encíclica, pero no será respondida. 3. La próxima demanda, o escrito de los obispos desobedientes, conmocionará a la gente común de la tierra. Los cismáticos exigirán mayor libertad para el clero, no solo para Francia, sino también para Italia, Bélgica, y muchas otras naciones. 4. El próximo llamado, causará consternación a los verdaderos fieles. Estos obispos pedirán la libertad del clero respecto del Papa, que ya no estén obligados a obedecerlo, y que sean libres de hacer lo que quieran. Se colocará un cartel público invitando, o llamando al pueblo, a seguir a la autoridad culpable del momento. Es decir, será un llamado revolucionario a romper con Roma y el Papa. Los sacerdotes en gran número, se separarán de la voz de la autoridad. Habrá una libertad escandalosa de desunión, de ligereza, y se extenderá en todas las diócesis de Francia. Una religión falsa apóstata semejante al Islam, será establecida por la fuerza por las autoridades. Los católicos que han perdido la gracia, entrarán en ella con alegría.
Será una religión feliz, feliz de un corazón alegre, que estará completamente despojada de los sacramentos de la Iglesia. Para escapar de la amenaza de muerte, y de los sufrimientos causados por las persecuciones, muchos entrarán en esta falsa religión para salvarse. Muchos obispos entrarán, y conducirán almas al infierno. La juventud será malcriada en este tiempo. La purificación de las almas será terrible. Un nuevo servicio de adoración diabólica, o servicio de estilo ecuménico universal, será introducido por Satanás. Los ministros vestirán mantos rojos, o simplemente rojos. Tendrán un poco de pan y agua para el servicio, pero ninguna consagración válida. Se les permitirá decirlo en todas partes, bajo el cielo abierto, y en todas las casas. Es decir, posiblemente una referencia críptica a todos los lugares, e iglesias de adoración de todas las denominaciones. 28 de junio de 1880. Nota. No se menciona el vino como parte de este servicio. Esto encajaría con la nueva religión de tipo islámico que se le impondrá a la gente, ya que el vino está prohibido en el Islam. Un libro de la segunda celebración será establecido por los espíritus infames, que desean crucificar de nuevo a Cristo, y que esperan un nuevo Mesías. Es decir, este nuevo rito diabólico de adoración, será un esfuerzo de los precursores del anticristo. Muchos sacerdotes santos rechazarán este libro, sellado con las palabras del abismo, pero habrá quienes lo acepten y lo usen. 21 de julio de 1881. Nuestro Señor, al parecer, reiteró la advertencia del rito apóstata. Os doy una advertencia aún hoy. Los discípulos que no son de mi santo evangelio, están ahora en un gran trabajo de la mente, para formar como los segundos facsímiles. Cuando harán a su idea, y bajo la influencia del enemigo de las almas, una misa, que contenga palabras odiosas a mis ojos. Cuando llegue la hora fatal, en que pondrán a prueba la fe de mi sacerdocio eterno, son estas hojas las que darán para celebrar en este último período. El primer período es el de mi sacerdocio que existe desde o después de mí. El segundo es el período de persecución, cuando los enemigos de la fe y de la santa religión han formulado, y las hacen cumplir con fuerza, estas hojas como el libro de la segunda celebración. Estos espíritus infames, o mentes infames, son los que me crucificaron, y que están esperando el reinado del nuevo Mesías para hacerlos felices. Muchos de mis santos sacerdotes rechazarán este libro sellado con las palabras del abismo. Desgraciadamente, serán la excepción, será utilizado. Antes de que termine el siglo, ya habrán cubierto a nuestro Señor con toda clase de insultos, destrozado el Evangelio y la religión que Él estableció, y lo habrán convertido en una forma espantosa. Los sacrificios santos del altar habrán tomado una forma espantosa. Arrojarán estas cosas abominables sobre sus hombros, y por todo su cuerpo. Los obispos traicionarán y se unirán al gobierno fatal, es decir, la falsa iglesia estatal. Los malvados no se detendrán en este camino odioso y sacrílego. Irán más lejos para comprometer de una vez, y de una vez, a la Santa Iglesia, al clero y a la fe. Los pastores legítimos, obispos, serán reemplazados por otros formados por el infierno, iniciados en todos los vicios, en todas las iniquidades, pérfidos, que cubrirán de inmundicia las almas, nuevos predicadores de nuevos sacramentos, nuevos templos, nuevos bautismos, nuevas cofradías. Entre los obispos nuevos, habrá una generación entera sin fe. Creen en el poder de nuestro Señor, pero no en que Él utiliza la tierra para la salvación de las almas, y para el bien y la protección de las almas. Aquellos que difundan esta fe débil, no serán perdonados. El clero francés será más culpable que otros, y castigado más que otros, pero el clero se corromperá en todas partes. Ay del sacerdote que no considera la gravedad de su vocación. Los obispos estarán dispuestos a abjurar de la verdadera fe para salvar sus vidas. Es decir, indica que estarán dispuestos a entrar en la falsa iglesia estatal, para evitar la muerte en lugar de defender la verdadera fe, cuando estalle la gran persecución. El clero será la causa de los mayores escándalos, y habrá dado la última estocada de espada a la Santa Iglesia. Todas las obras aprobadas por la Iglesia infalible, dejarán de existir como son hoy por un tiempo.
Cuando esto suceda, se manifestarán señales brillantes en la tierra. La oscuridad será arrojada sobre la iglesia, y a cambio Dios arrojará oscuridad sobre la tierra. Hay guerra y furia contra la iglesia. La religión se debilitará, pronto será casi abandonada por todo el mundo. Pronto en grandes partes de Francia, no habrá más santuarios. Los apóstoles huirán. Las almas santas llorarán, sobre las ruinas abandonadas. A Satanás se le concederá un triunfo completo, por un corto tiempo. Atacaré a la iglesia, arrojaré la cruz, dividiré el pueblo, depositaré en los corazones un mayor debilitamiento de la fe, y habrá una gran traición. Satanás al Señor. Me convertiré por algún tiempo, en el Maestro Supremo de todas las cosas, tendré todo bajo mi imperio, incluso tu templo, y todo tuyo por completo. París será completamente devastado por estos hombres sacrílegos. Guerra civil anticlerical, y profanación de los santos lugares de París. Ni siquiera cesarán en sus sacrílegos atropellos, cuando vean llegar al gran monarca, serán tan obstinados en el mal. Ahora es el tiempo de declarar de qué lado estáis, ya sea para vivir y morir en la fe católica, o para escoger el lado de los enemigos. Es tiempo de mirar al cielo, porque en todos los rincones de la tierra encontraréis a los anticristos, como en el tiempo del juicio final, que recorrerán el mundo entero para pervertir, para debilitar con sus amenazas la fe de los cristianos. El anticristo ha comenzado su aparición en la tierra, pero se multiplicará. Pronto correrá por la tierra, poseerá almas, y sobre todo muchos sacerdotes, monjes y monjas. Entrará en estas almas. Les hará realizar prodigios inauditos. Es decir, el espíritu del anticristo aparecerá a través de precursores y poseídos. Nota. Compare esto con la profecía anterior. Estos días se parecerán a los días del juicio final, y la apostasía que sucederá entonces. Obviamente, esta segunda profecía es una indicación, de que el ataque venidero a la iglesia, y el surgimiento de una religión apóstata en Francia y más allá, es obra de los anticristos precursores. Este no es todavía el fin del mundo. Se congregarán demonios. Muchos en forma de hombre. Realizarán falsos milagros. Muchos de estos demonios, incluso visten los hábitos de los verdaderos siervos de Dios. Tendrán un hambre extraña y feroz, por carne y sangre humana. Anhelan la muerte y el derramamiento de sangre de los verdaderos fieles. Es decir, traman la persecución genocida. Nuestro Señor. Si supieras las infames correspondencias que están bajo la influencia de Satanás. Venden mi santa iglesia, venden a escondidas la cabeza del sacerdote, venden a escondidas la pobre tierra, a la que someten a un horrible castigo. Ella no ha visto, no ha comprendido, y hoy hace un comercio infernal, que el mundo jamás ha visto antes. Todo se entrega, todo se vende y se traman conspiraciones, todos los días, el hambre de carne humana para devorar, la sed de sangre humana, hace hervir todos sus cuerpos de inquietud y de deseo, de llegar lo más pronto posible a la meta. Todo esto sucede en la sala del infierno, Cámara de Diputados Asamblea Nacional en Francia. Bajo la presidencia de almas vendidas, al espíritu del mal. En los años en que se introduzca, o esté a punto de introducirse el servicio universal, Satanás hará muchas revelaciones. Es decir, enviará muchos falsos místicos y visionarios. Esta vez será tan astuto con sus planes, que será difícil desenmascarar sus mensajes falsos. Sonará muy parecido a los auténticos místicos. Intentará que la gente se pierda, mediante estas falsas revelaciones, o que pierda el tiempo tratando de desenmascararlas todas. Además, no causará nada más que luchas y contiendas, a través de los falsos místicos, ya que los fieles intentarán desenmascararlos como los impostores que son. 28 de junio de 1880. Las posesiones y obsesiones satánicas, serán muchas antes de que llegue la crisis. También habrá muchas apariciones satánicas, que traerán mensajes felices. Sin duda para engañar a la gente, para que siga la falsa religión feliz. El diablo aparecerá en apariciones. Ay de aquellos que hagan pactos, con los personajes de estas visiones diabólicas. En los meses que precederán a la gran crisis, muchas almas estarán poseídas.
el mundo enloquecerá de miedo, y el diablo viajará por todas partes, e intentará hacer que la gente abandone su fe, y niegue la cruz. Cuando el gran terror se haya generalizado, y lleguen los días de la justicia de Dios, muchos sacerdotes abandonarán la fe por la vida fácil de la fe apóstata. Para salvar sus vidas, terminarán convirtiéndose en traidores a su sacerdocio como Judas, y perderán sus almas. No seáis cristianos cobardes. Aquellos que son cobardes y no se mantienen firmes en la fe, serán tan culpables como aquellos que quieren destruir todo, y que intentarán derrocar el reino de Cristo. No sigáis a la multitud. Muchos abjurarán de su fe, y pisotearán la cruz para salvarse durante las persecuciones. No sigáis su ejemplo. No pisoteéis la cruz. Vuestro valor ablandará a los verdugos. Si no fuera por las oraciones y sacrificios de los fieles, y también por la misa que retenía la justicia de Dios, los castigos habrían sucedido mucho antes. El mal en la tierra crece. La justicia divina se verá obligada a enviar más castigos. Los sacrificios y oraciones de los fieles disminuyen los castigos. El cielo pide sacrificios, para apaciguar a la justicia divina. Los castigos. Tenga en cuenta, que es difícil discernir cuándo sucederán algunos de estos, pero he intentado ubicarlos en una línea de tiempo. Antes de que aparezcan sobre la tierra las siniestras advertencias, todos sentirán en su corazón que no debe estar lejano el tiempo, para que se produzcan los castigos, y sentirán en su corazón la justicia de Dios. Es decir, una palpable advertencia interior, de que cosas graves están por suceder. 9 de marzo de 1878. Todos sentirán una inquietud en su corazón, antes de que se produzcan los castigos. 27 de agosto de 1878. Sin embargo, a los fieles que hayan atendido a las advertencias, y hayan conformado sus vidas a ellas, se les concederá la gracia de la paz, a pesar de saber que se avecinan los castigos. Tendrán paz interior. Los castigos comenzarán, cuando ya no se preste más respeto al Sagrado Corazón, y se enfríe la caridad. A Mary Julia Gini, le dijeron que viviría para ver el comienzo de los castigos. Vivió para ver la Segunda Guerra Mundial. Las señales de advertencia, se darán en la naturaleza al principio de cada año. 20 de septiembre de 1880. Nuestro Señor dará sus señales de advertencia en los primeros meses del año, cuando todavía no es primavera. 15 de junio de 1882. Los acontecimientos de los castigos, se asemejarán a los acontecimientos que conducirán al día del juicio. Muchos de los muchos falsos milagros, y visionarios demoníacos, aparecerán repentinamente alrededor del mundo. Cuando esta repentina proliferación de falsos místicos, y hacedores de milagros aparezca, es una señal de que Dios se está preparando, para golpear la tierra. Francia sufrirá primero los castigos, pues es la hija mayor de la Iglesia, y está destinada a liberarla. Los malvados y orgullosos jefes, intentarán levantar a Francia según sus propios designios, pero sin Dios ni pensar en el cielo. Cuanto más intenten levantarla, más aplastarán a Francia. Intentarán al fin crear su propia versión de un tiempo de paz, pero en lugar de invocar la paz, acabarán invocando la justicia final de nuestro Señor. Cuando la crisis estalle, estallará de repente, y los castigos serán compartidos por todos, y se sucederán uno tras otro sin interrupción. La tierra se convertirá en un inmenso cementerio. Los cadáveres de los buenos y de los malos, cubrirán el suelo. El hambre será grande, y la confusión estará por todas partes. Es decir, porque no solo habrá revueltas, sino también grandes castigos de Dios. Francia debe sufrir limpieza, expiación a través de la gran guerra sangrienta. El triunfo no vendrá hasta que esto se haga. Cristo desea que el triunfo venga rápido, por lo que permitirá que los sufrimientos de la guerra sean intensos para acortar el tiempo, y sin embargo, tener la expiación completa necesaria. Una señal de advertencia. Poco antes de que se pongan en práctica los planes revolucionarios de los hombres malvados, Nuestra Señora aparecerá en las montañas circundantes de la Salette, para dar una advertencia. Además, parece que vendrá a la Salette justo en el momento en que el malvado gobierno pondrá un malvado rey en el trono francés.
lo que significa que esto sería en el tercer periodo de crisis, justo antes de que el gran monarca tome el trono. También como advertencia, Nuestra Señora aparecerá en Amiens con el Santo Infante, para advertir al pueblo. Una señal aparecerá en el cielo, y la voz llena de dolor de un pequeño niño, anunciará el horror que está por sobrevenir al país. El niño hablará durante 27 minutos. La advertencia no es solo para Francia, sino que es universal. Una advertencia para todas las naciones. Este tiempo desdichado de plagas y guerras, tendrá 3 tiempos terribles. Es decir, en fases o repeticiones. 5 de octubre de 1881. La Revolución Universal estallará primero en Francia y conllevará 3 periodos de crisis. Antes, o justo cuando ocurra la primera crisis en Francia, habrá dolorosas noticias sobre los pueblos de Inglaterra, Persia, Irán, y Jerusalén. Todos ellos habrán sido objeto de grandes injusticias. 25 de agosto de 1882. Justo a la salida de este desorden, habrá un nuevo reinado para la tierra inglesa, y habrá una elección, cuando, de repente, la muerte vendrá a golpear a los que tienen en la mano el timón de este reino. Para esta tierra, se volverá muy difícil, y se dividirá en 4 partes, porque sus voluntades no estarán de acuerdo. La elección de los católicos será rechazada. 25 de agosto de 1882. Nota. Parece que habrá disturbios civiles en Inglaterra, Reino Unido. Se dividirá en 4. La siguiente profecía, también podría estar relacionada. Inglaterra habrá traicionado a su pueblo bajo el imperio, o influencia, de una reina. Al descender ella del trono, las cosas no sucederán como el Señor demanda, o requiere. 18 de mayo de 1881. Detalles de la crisis en Francia. La primera de las crisis, no será en todas partes. Es decir, se localizará en París, Francia. Las siguientes 2 fases, se extenderán por todas partes. La violencia y el mal, vendrán realmente en las 2 últimas. Dios llamará al rey de su elección, al final de la tercera crisis. 1. La primera durará 3 meses. 2. El comienzo de la siguiente crisis revolucionaria mortal, durará 4 semanas, pero su extensión será inmensa. Aparentemente, será durante estas 2 primeras crisis, cuando se permitirá la entrada de los extranjeros en Francia. No serán sordos al llamado. Se les dará libertad para hacer lo que quieran, durante la primera parte de los combates. No serán retenidos como prisioneros, por los crímenes que cometan. Es decir, será un periodo de masacre y pillaje sin control. Los países vecinos, también se unirán a la revolución sedienta de sangre. 9 de mayo de 1882. El polvo del exterior, el extranjero, será traído a Francia. Es decir, polvo significa el menos deseable de los extranjeros, que Francia no podrá enviar fuera. La nobleza de Francia, se perderá cuando esto suceda. Es decir, una indicación de que Francia cambiará desde dentro, ya que estos extranjeros no pueden ser enviados fuera. Los ataques sacrílegos aparentemente sucederán, cuando este polvo del extranjero entre. 30 de noviembre de 1880. Los mayores castigos comenzarán en París. París recibirá la mayor parte de los castigos que afectarán a Francia. 24 horas antes de que estallen las revueltas en París-Roma, habrá señales de advertencia en el firmamento. Se desatarán plagas, la corrupción y la anarquía ocurrirán cuando ocurran. Aparentemente, el ataque contra la iglesia estallará al mismo tiempo que los malvados colocan el velo sobre la iglesia durante la anarquía. Una de las plagas. Habrá una plaga contra las cosechas de trigo. Las cosechas de primavera de mayo y junio en el sur, ya sea Francia, o incluso tan lejos como Italia, etc., se volverán negras y no producirán en el momento de la cosecha. Al mismo tiempo, los animales sufrirán una plaga de espalda en el norte. Con respecto a esta plaga negra en los animales, la piel alrededor de sus ojos, se ennegrecerá por fuera hasta un ancho de 1,5 dedos, y rechazarán la comida. Les saldrá un chorro de agua de los ojos. Para protegerlos de esto, se debe colocar una medalla bendita de San Benito alrededor de su cuello, es decir, en un collar.
Si se enferman con esto, se les puede dar el té de flores y hojas de espino blanco, y el té de hiedra molida, el mismo que se usa para la plaga ardiente en los humanos. 5 de agosto de 1880. La Asociación de Amigos de Mariuli ha hecho las siguientes observaciones. Habrá una lluvia torrencial entonces, cuando las Fuerzas Armadas de Francia sean reducidas al ser enviadas al exterior, al este, y a los países árabes, y las fuerzas de seguridad reducidas. Se promulgarán las leyes infamosas contra la Iglesia y la religión. Se cortarán los lazos con Roma. Se ejercerá poder sobre el clero, se producirá la opresión. 20 de abril de 1882. Los malvados conspiradores planearán la revuelta. Esconderán explosivos debajo de los muros de París. Tan pronto como se traiga un aliento sobre las chispas púrpuras. Se utiliza polvo violeta, o violento. Se iniciarán infiernos ardientes, que matarán a muchos, y destruirán mucho. Bendecidos son los que se aparecen a los muros de París, cuando estallan los horrores. El genocidio de los cristianos sucederá, luego la destrucción total de la ciudad. Oren por París. Tan pocas almas escaparán. Manténganse alejados de París, que se describe como Babilonia. El desastre civil será fabricado por aquellos que gobiernan, es decir, conspiración gubernamental. Ellos privarán a los trabajadores de su trabajo y empleo. Suena como una crisis económica fabricada. Cuando eso suceda, el descontento será causado por agitadores, ellos provocarán fuego, sangre y asesinato, y usarán el pólvora violenta, para destruir los muros más fuertes jamás construidos. 23 de noviembre de 1882. Más sobre los disturbios civiles, refugiados y solicitantes de asilo. Los disturbios civiles llegarán durante las dificultades económicas. Francia se verá inundada de personas sin trabajo, incapaces de encontrar asilo o refugio. Los agitadores recorrerán el país, y alborotarán a los trabajadores hasta que se rebelen. Profecía críptica de chalecos suicidas que encenderán la chispa de la agitación civil. El Espíritu Santo dice, que los hombres de poder tendrán pechos oprimidos por el mal, que también están listos para quebrarse, y dejar que la venganza explote. Suena como un código críptico, para una época como la del siglo XIX, que no entendería lo que se estaba prediciendo, sobre los terroristas suicidas con chalecos explosivos atados a ellos, pero que se entendería en tiempos posteriores. 20 de septiembre de 1881. Tan pronto como ellos, los malvados conspiradores, hayan lanzado la chispa que iniciará el fuego en todo el reino. Es decir, una referencia obvia a la chispa que se encenderá bajo los muros de París. Ellos que lo iniciaron huirán, y se refugiarán. Ellos dejarán todas las puertas de Francia abiertas a la merced de los demás pueblos, y de aquellos que quieran ocupar Francia. Es decir, suena como si quisieran abrir Francia, de par en par, al polvo del extranjero. Nuestra Señora. El pueblo francés se volverá muy miserable. Todas las puertas han sido abiertas de par en par a todos los idiomas, a los extranjeros, a todos aquellos que deseen entrar en esta maldita Sodoma, París, donde la justicia de mi divino Hijo está suspendida sobre ella. 5 de enero de 1904. Gritos de desesperación estallarán en los meses del Sagrado Corazón y la Preciosa Sangre, junio y julio. Será la señal de la guerra civil, comenzará en París. El derramamiento de sangre comenzará, y el gobierno huirá y despegará como un pájaro a otro país, cuando vea comenzar la carnicería, para dejar a Francia libre en su revolución, sin nada que la detenga. Esto sucederá después de la muerte de Marie Julie. Esto podría ser al mismo tiempo. Es en junio, cuando los malvados aprobarán una ley en el Sacré-Cœur, que pondrá en vigencia la religión apóstata. El clero que caiga en ella, jurará lealtad a su forma de divinidad. El clero que se una estará obligado a entregar al clero que se oponga a la ley malvada. Otra ley perversa será planeada el día de la Bastilla, 14 de julio, y luego firmada, declarando también la guerra a la Iglesia. Los culpables que han iniciado todo esto, desaparecerán de repente. Será como si nunca hubieran estado allí. Cuando desaparezcan, se oirá un clamor resonante desde París. Serán los gritos de los impíos.
que aclamarán la llegada de esta hora sangrienta. Estos gritos se prolongarán durante varios días, y luego se extenderán por todo el país. No construyan una casa ni se queden en Francia, será derribada. Solo Bretaña se salvará. Los gritos que llegarán desde París, y que darán inicio a la matanza, comenzarán con una horrible blasfemia. Luego habrá gritos, canciones de odio, gritos confusos. Los pobres inocentes atrapados en la ciudad, no tendrán tiempo de escapar. Las calles estarán cerradas y los pasajes bloqueados. Será el momento de la masacre. La terrible tormenta eléctrica, y los relámpagos llegarán, y durarán 2 días. Pero nada detendrá la masacre de 2 días. Los cristianos morirán a balazos, fusilados. Algunos morirán en la guillotina. 23 de diciembre de 1881. Todos los hijos de Dios, tanto los buenos como los malos, se rebelarán. Francia está marcada con un signo rojo, que indica que se ha producido un retroceso en el terror, es decir, una revolución roja. La guillotina volverá. Las matanzas ocurrirán, durante los meses fríos. Invierno. Durante estas masacres, la tierra se inundará de sangre como en tiempos de Noé, cuando la tierra se inundó de agua. Habrá una terrible hambre enviada del cielo. Aparentemente en esta época, caerá fuego del cielo, y consumirá la comida de un país protestante con una población musulmana, es decir, Alemania. En Francia, durante 3 años, las patatas se pudrirán en el momento de la semilla, el maíz no crecerá, o se detendrá a mitad de camino. Las frutas se ennegrecerán. Un gusano se comerá el interior, antes de que alcancen el tamaño de un dedo. Un terrible prodigio ocurrirá, cuando los intentos de asesinato ocurran, y los crímenes se estén cometiendo. Un arco iris negro y azul aparecerá. Cuando los crímenes se estén cometiendo, lloverá una lluvia roja, que se coagulará en todas las casas y se pegará como pintura. Caerá en el suelo, pero no será potable. Aparecerá entonces una señal de terror. Una cruz en el cielo se formará en esta lluvia roja, y llevará las marcas de Cristo. Todos serán golpeados con una marca de terror, que no se borrará. Después de 3 días, la lluvia atravesará todo el universo. 8 de abril de 1880. Profecía de una lluvia de sangre. Parece relacionada con la profecía anterior. Una lluvia de sangre caerá de una nube extraordinaria, y se coagulará sobre la tierra durante 7 semanas. Una terrible quemazón ocurrirá desde la tierra, y emitirá un calor terrible, y un hedor venenoso. Nadie debe abrir sus puertas o ventanas durante las 7 semanas. 9 de marzo de 1878. Las iglesias serán entonces cerradas, saqueadas, las estatuas santas derribadas, las cruces derribadas, los sagrarios profanados. Pero el Santísimo Sacramento será profanado, pisoteado y arrojado al fango. Los fieles y los sacerdotes tratarán de salvarlos, recogerlos de los caminos, y llevarse el sacramento escondido en sus pechos. Pero este tiempo de maldad será breve. Nota. Parece que durante esta guerra civil, es cuando la falsa iglesia estatal, finalmente se pondrá en su lugar. Habrá un breve respiro, después de que estalle la primera crisis revolucionaria en París. Entonces, aquellos que se llaman a sí mismos ganadores, y elevados en ciencia, causarán un brillo que sacudirá la gran ciudad París. No estarán satisfechos con este trabajo. El número 14 parece estar relacionado con este evento. Posiblemente la fecha en que esto sucederá, o tal vez un indicio de semanas. La rabia de los impíos durante la guerra civil, parecerá detenerse por un breve respiro, es entonces cuando de repente estallará una terrible plaga, la peste ardiente. Este castigo dejará a sus víctimas como si estuvieran sin vida, todavía respirarán y podrán hablar, con la carne en carne viva como después de una quemadura profunda. Esta enfermedad será muy contagiosa, y nada podrá detenerla. Es un castigo de Dios para devolver muchas almas. Esta enfermedad atacará primero el corazón, luego la mente, y al mismo tiempo la lengua. Será horrible. El calor que la acompañará será un fuego consumidor, tan fuerte que las partes afectadas del cuerpo estarán de un enrojecimiento insoportable. Manchas rojas.
Después de 7 días, esta enfermedad, como la semilla sembrada en un campo, aumentará rápidamente y hará un progreso inmenso. Es decir, se apoderará del cuerpo rápidamente, o se extenderá rápidamente entre la población. Hay 2 remedios que la curarán, y deben tomarse a tiempo o no funcionarán. Té de flores, hojas de espino blanco, y también té de hiedra molida. Si estos remedios no se toman a tiempo, la enfermedad producirá un levantamiento continuo del corazón, presión arterial, aumento del ritmo cardíaco, vómitos. Si el remedio se toma demasiado tarde, las partes afectadas se volverán negras. Y en este negro, habrá vetas pálidas amarillentas. Esta peste se extenderá tan rápidamente, que los hombres no tendrán tiempo de preparar sus almas para el encuentro con su Creador. Plagas y enfermedades nunca vistas hasta ahora, caerán sobre Francia. La gran peste comenzará en el centro, París. Las epidemias serán también terribles en el sur de Francia, Valence, Lyon, Burdeos, y las tierras que conducen a París. Muy pocos escaparán a ella. Los cadáveres esparcirán un hedor que mata. La Asamblea Nacional, y París, serán destruidos por fuego que caerá del cielo. El fuego del infierno y el cielo se mezclarán. Incluso el agua se parecerá al fuego. La ciudad colapsará, y se parecerá a un enorme pozo de arena o cantera. Esta señal de destrucción, durará hasta el fin de los tiempos. El hombre maldito por el cielo, también conocido como obviamente el líder malvado, que causó todo esto, será el último en hundirse. Sin duda esto se refiere a en medio de los castigos del terremoto, que sacudirán a Francia, y destruirán la Asamblea Nacional y París. Habrá grandes derrumbes de tierra en París, que se tragarán edificios. Nota. Parece relacionado con la advertencia anterior, ya que Dios declara, que enterrará y sepultará a los legisladores malvados, ya que están en la cámara del infierno, la Asamblea Nacional. Obviamente serán enterrados en París, a través del terremoto que durará una semana, sin mencionar la destrucción final de París, por una granizada de fuego, también conocido como los 3 días de oscuridad. Mari Yulia Gini. Ruega por nosotros. Ave Crux, Ave María.